Shalom a todo el pueblo de Israel disperso entre todas las naciones. Vamos a hablar ahora acerca de teología de reemplazo conforme estamos escuchando y estudiando. Hoy pasamos a la cuarta falsificación. La salvación es solo por la fe y la sola gracia, no por obras. Este dogma, hermanos, que se ha visto a lo largo de ya varios siglos. Dele like antes de que se olvide y suscríbase. Estas personas entienden la fe como contraria a las obras y la gracia como contraria a la ley divina. Le llaman ley mosaica. Y lo justifican con citas bíblicas descontextualizadas y mal traducidas del rabino y apóstol Shaul Pablo, convirtiendo así estos textos en un dogma cristiano con un concepto gnóstico de salvación luterano calvinista, sin importar la cantidad de citas bíblicas contrarias a dicho dogma del Antiguo y Nuevo Pacto. Especialmente estas citas en el Antiguo y Nuevo Pacto, enseñanzas del bendito Yeshua el Mesías, como en Mateo 24:13, que dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Y también nos dice en el mismo Mateo 7:21 al 23, puede ver usted claramente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer viene del verbo obrar, ¿sí? Y de esa manera no es solamente hablar o decir o creer, es hacer. Porque aquel día muchos me dirán: Señor, en el día final, en el día del juicio, no hicimos milagros en tu nombre, no echamos fuera demonios, no profetizamos en tu nombre. Y les contestaré: ciertamente, alejaos de mí, obradores de iniquidad, porque nunca os conocí. Mire usted la palabra del Señor también en Jacob, en la carta o el libro de Jacob Santiago, dice capítulo 2, 10, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero tropiece en un punto, llega a ser culpable de todos, dice, los mandamientos. Porque el que dijo no adulterarás, y también dijo no asesinarás. Ahora bien, si no adulteras pero asesinas, te has hecho transgresor de la ley. Dice el verso 14: ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso puede tal fe salvarlo? ¿Se dan cuenta? No haga dogmas. Ya. Verso 17: así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Entonces saque ese dogma de su mente, de su corazón. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Está claro en la palabra. ¿Tú crees que Dios Elohim es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan, pero no es suficiente, no son salvos. Verso 21: no fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Él actuó. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, juntamente. Y la fe fue perfeccionada por las obras. Algunos deciden solamente obedecer lo que dice Pablo, pero mal interpretado, descontextualizado. Y otros al otro extremo. No, son las dos verdades que nos dice la palabra y no podemos nosotros hacer un dogma de una cosa o de otra. De esa manera, hermano amado, ¿cuál es la verdad? La verdad es contraria a esta fe fácil, a esta fe de promoción, a esta fe light, pues hasta los demonios creen y tiemblan, como vimos. La verdadera fe basada en las Sagradas Escrituras ordena la necesidad imprescindible y esencial de hacer teshuvá. ¿Qué es teshuvá? Es volverse al Señor, a su camino, a su palabra, arrepentirse. Como dice en Marcos 1, que Yohanan, el que bautizaba, decía: arrepentidos. Esto es: vuélvase al Señor, a su palabra, a sus mandamientos. Lo mismo Yeshua el Mesías en Marcos 1:15 decía lo mismo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, crean en el Evangelio.
En Hechos 2, 38 al 40 dice que Keifa Petrus predicó a los judíos que habían venido a la fiesta y le dijeron: ¿qué debemos hacer, hermanos, entonces? Y él le contestó: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes, sumérjase en las aguas purificadoras en el nombre de Yeshua el Mesías. Sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos. Entonces hay que ser salvos, obrando, haciendo, volviéndose al Señor. ¿Qué es pecado? Usted sabe, según la Biblia, dice que pecado es transgresión de la ley. Primera de Yohanan, Juan 3, 4. Entonces, para dejar de pecar, tienes que volverte a la obediencia a sus mandamientos. Es importante y necesario. Ya, Juan 15, 10, ¿qué nos dice? Vamos a ver la palabra, hermanos, aquí en la Escritura. El Mesías, hablando en su última cena, dice así: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si guardáis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo hice con los mandamientos del Padre. Y luego continúa diciendo también Apocalipsis 12, 17, dice: ¿cuáles son los que son perseguidos por el dragón? Dice: los que guardan los mandamientos de Yeshua el Mesías y tienen la fe, los mandamientos del Eterno y la fe de Yeshua. Los que tienen el testimonio de Yeshua el Mesías y guardan los mandamientos. Puede leerlo usted claramente. La Torá, la instrucción del Señor. Pues un genuino arrepentimiento es en esencia volverse a la obediencia, a la instrucción. Eso es Torá, dada por el Señor, dada a Israel para todo el mundo. No hay unas cosas para Israel y otras cosas para el resto de los gentiles. No, no es así. De esa manera es necesario ya las leyes que el Señor dio fueron refrendadas por el Mesías, selladas. Y por eso dijo en Mateo 5, 17 al 18: no penséis que vine a abrogar la ley. No vine a abrogar, sino a cumplir. Yo os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni un punto, o sea, ni una yod, ni una kotz, ni una coronita, ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. Es muy claro en la Escritura, pero salen con los dogmas, hacen su sistema, su teología sistemática conforme han organizado, y el enemigo, el diablo, Hasatán, ha introducidose en los teólogos, muchos de ellos. Yo también soy teólogo, pero hay que ser un verdadero teólogo, conforme a las Escrituras. Y de esa manera, hermano amado, el código máximo de la Torá es la tabla y las tablas de los 10 mandamientos, ya que fueron dados, expresados a viva voz tronante, como está escrito en Éxodo 21, 17 y también en Deuteronomio 6, 5 al 21. Moshe nuevamente les recuerda, escritos, dice, con el dedo de Elohim, con el dedo de Elohim. En Éxodo, hermanos amados, claramente 21, en Éxodo 31, 18, en Éxodo 34, 1, Deuteronomio 5, 22 dice, escritas con el dedo de Elohim. Lo que usted firma, eso es así, mucho más lo que dice el Señor con su dedo, ¿ya? Hay personas que ponen su huella digital y eso es definitivo. La Torá, la ley, la instrucción se compone de testimonios, de estatutos, de ordenanzas. Son diversos nombres en la Escritura que son Edut, Mishpatim, Jukim. Isaías 8, 19 al 20, ¿qué nos dice? Dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué nos dice en Romanos 7, 12? La palabra del Señor, hermanos, también es muy clara. El apóstol y rabino Shaliach Shaul dice así, 7, 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El mandamiento santo, justo y bueno. Salmo, alabanza 19, 7 al 8. ¿Qué nos dice, hermanos, acá? Es también muy importante que entiendas eso y lo leas y lo puedas conocer bien en tu ser. Salmo 19. Vamos a buscar aquí la palabra.
versos 7 al 8. Aquí estamos con la Escritura, hermanos, con la Biblia. No hablamos de nuestro propio entendimiento y opinión. Dice, la ley de Adonai es perfecta, perfecta, restaura el alma. El testimonio de Adonai es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, alegra el corazón. El precepto de Adonai es puro, alumbra los ojos. Alumbra los ojos. ¿Se dan cuenta, hermano amado? De esa manera es que nos dice también en el 119, toda esta alabanza, este Salmo 119 está hablando de la ley, de la Torá. Es el salmo más largo, la alabanza más larga de la escritura de la Biblia. ¿Sí? En todos esos versos va hablando la grandeza de la ley que ilumina mi camino, que hace que el joven ande un camino correcto y así. Y también podemos ver en Primera de Juan 2, 3 al 6, Primera de Yohanan. Este texto es, hermanos, contundente. ¿Quiénes son los mentirosos? ¿Quiénes son los falsos? Aquí nos dice muy claro, hermanos, quién es el falso, quién es el que no está andando realmente conforme el Señor ordena en su palabra. Dice así, hermanos, Primera de Yohanan 2, 3 al 6. Y en esto sabemos que le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. ¿Ya? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Elohim. Por esto pues sabemos que estamos en él. Los que están en él son los que lo obedecen. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Dice, amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que teníais desde un principio. El mandamiento antiguo es la palabra que oísteis. Y así, mi hermano amado, está diciendo continuamente la misma palabra. Primera Corintios 7, 19, ¿qué dice? Ya la han traducido ahí mal, la primera parte. Dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es sino guardar los mandamientos. Lo segundo está bien, pero estaría contradiciéndose porque un mandamiento es la circuncisión. Lo que está diciendo ahí es que la incircuncisión nada es y el ponerse un prepucio nada es. Lo que habían hecho, como se ve en el libro de los Macabeos, que no lo leen, los 7 libros deuterocanónicos, donde está escrito que justamente por vergüenza, por asimilarse a la cultura griega, muchos judíos tuvieron que hacerse una cirugía para ponerse prepucio. Esos son los acrobustia, según el griego. No es que son aperitome, o sea, incircuncisos. No se debe traducir así, está mal traducido. Vea usted un llamado Nuevo Testamento, léxico griego, español, y usted entenderá y verá qué es la verdad. El bendito Yeshua HaMashiach, hermano amado, y los apóstoles, su nombre es Yeshua el Mesías, HaMashiach. Dice muy claro que la salvación es por fe y por obras. Obras de obediencia, ley y favor, que tradujeron por gracia el término Hesed. Hermanos, ya hemos visto en Mateo 5, 17 al 18 que el Mesías dijo claramente. En Mateo 24, 13 ya vimos. Mateo 7, 21 al 23 ya vimos. En Jacob también Santiago 2, 13 al 26. Es importante que no es solamente por fe, sino también por obras. No es solamente por gracia, sino por la ley del Señor. La gracia es la bondad del Señor a aquellos que se arrepienten, aquellos que deciden volverse, haciendo teshuvá, haciendo genuino arrepentimiento a su palabra, a lo que Él ha ordenado. Ellos recalcan que es imperioso transformarse estos mandamientos, transformarse en un hombre nuevo, haciendo morir al hombre viejo, al hombre viciado. Y veamos que dice Romanos 12, 2. La palabra del Señor es muy clara. Dice así, hermano amado: no os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál es la voluntad del Señor, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Hay que transformar la mente. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí.
Y el Mesías no va a estar andando ahí en pecados, en una fe barata de solo labios. Él mismo dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Además, quiero decirte, hermano amado, también nos dice la palabra del Señor una cantidad de textos bíblicos, que sin santidad nadie verá al Señor. Y los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de los cielos. Mira tú, Hebreos 12, 14, Gálatas 5, 19 al 20. Estas son las obras de la carne, dice: fornicación, adulterio, inmundicias, idolatrías y demás, borracheras, orgías, cosas semejantes. Os vuelvo a decir lo que ya dije antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Sí? En 1 Corintios 6, 9 al 10, vuelve a repetir esa palabra en otros términos, cuando dice el Señor a través del apóstol y Shalíach, rabino Shaul Pablo, muy claro, hermano, en la Escritura. Capítulo 6, 9 al 10, dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No dice que salvos siempre salvos. Dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Esto erais algunos, pero os lavasteis, pero fuiste apartado para Elohim, pero fuiste declarados justos en el nombre de Yeshua el Mesías por el Espíritu de nuestro Señor. Entonces, es importante, hermano amado, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Y aquí hablará de la fornicación, por ejemplo, y demás pecados abominables. Esta, hermano, falsificación, entonces, que la salvación es solamente por fe y por gracia solamente y no por obras, es falsa, es teología de reemplazo. Es extraer unas citas bíblicas y hacer un dogma de eso, dejando otras citas bíblicas. Vamos a ver después la quinta falsificación, hermanos, en la otra parte donde dice: la iglesia ha reemplazado a Israel, es decir, a los judíos. ¿Qué tal? Como la continuación histórica del pueblo de Israel, los ha reemplazado. ¿Y qué tipo de iglesia es esa? Entienden mal cuál fue la verdadera y cuál es la verdadera eclesia, que es la misma Cajal, la congregación del Eterno, que ya se formó en el desierto a la salida de Egipto. Shalom para todos. Dele me gusta, suscríbase a nuestros videos para que sigamos dando a conocer la palabra bendita de nuestro Señor por todas partes, porque por falta de conocimiento mi pueblo perece, dice el profeta. Shalom Aleichem. Bendiciones para ustedes. Les habló el Shaliach y rabino mesiánico Yehoshua Ben Sadok, de la Congregación Israelita Mesiánica en Bolivia. Mi número telefónico 60 3 veces 94, 60 94 94 94, el código de Bolivia 591. Shalom Aleichem.